Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este nuestro encuentro de Lección Divina, correspondiente a este domingo 26º del tiempo ordinario. Vamos a pedir al Señor que nos dé su Santo Espíritu para poder así acercarnos a su palabra y poderla comprender mejor. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, donde Jesús nos presenta la parábola del padre y los 2 hijos. Es una parábola en la cual Jesús quiere transmitirnos el siguiente mensaje: desobediencia obediente y obediencia desobediente. Es un evangelio provocativo, pero es un evangelio que está en tonalidad, en sintonía con los evangelios que se nos ha presentado o se nos ha venido presentando los domingos anteriores, en los cuales Jesús quiere presentarnos el misterio del reino de Dios. El reino de Dios siempre se da en el ámbito de la misericordia. Es por eso que Jesús al final del Evangelio nos dice el día de hoy: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Hay que tener en cuenta de que el Señor nos conoce, y podríamos decir que nos toma infraganti, porque muchas veces, así como se da en esta parábola, decimos cumplir la voluntad del Padre y no lo hacemos. Es una parábola tomada de la vida familiar, y la pregunta con la cual inicia la parábola, como decíamos anteriormente, muestra el aspecto provocativo de la misma. Es una parábola dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Recordemos que estamos en la sección del Evangelio según San Mateo, en la cual Jesús, camino a la capital, camino a Jerusalén, tiene este ámbito polémico con las autoridades del tiempo. Un hombre tenía 2 hijos. La parábola nos narra que el primero dice no ir a trabajar a la viña, pero después se arrepiente y va. El segundo dice ir a la viña, pero en realidad no cumple
la voluntad del Padre. Y la pregunta de Jesús pone de manifiesto la realidad de sus interlocutores. ¿Cuál de los dos hijos ha hecho la voluntad del Padre? Responden sus interlocutores: el primero. Así es en la realidad. La respuesta era un juicio no sobre los dos hijos de la parábola, sino sobre ellos mismos. Y está aquí la provocación de la parábola: llevar a los oyentes a sentirse comprometidos en la historia, para que, usando como criterio la propia experiencia de vida, hagan un juicio de valor frente a la historia narrada en la parábola. Y este juicio funcionará enseguida como la clave para aplicar la parábola a la realidad. Y es allí donde Jesús, en un modo pedagógico, aplica esta parábola y pone el acento justamente en aquellos que, habiéndose negado a la fe primeramente, se dejan llevar al final por la gracia de Dios. Y es el caso de las dos categorías que utiliza la parábola del día de hoy: publicanos y prostitutas. Pero en un modo explícito también están las categorías de sumos sacerdotes y ancianos. Esto quiere decir que delante de Dios los oficios no cuentan, ni cuenta también lo que piensan los otros. El contraste está en aquellos que tienen la capacidad de acoger la gracia de Dios a través del anuncio del Evangelio y tener una verdadera experiencia de fe. Queridos hermanos y hermanas, podríamos decir que a partir de la parábola que hemos escuchado el día de hoy, cada uno de nosotros está llevado a concluir que no solamente es el ejercicio de nuestra religiosidad o de nuestra religión para considerarnos hijos de Dios, sino que también está en el hecho de acoger verdaderamente la gracia de Dios transformadora. Una gracia que nos transforma en un auténtico pensar y actuar como hijos de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé siempre la gracia de poder actuar como auténticos hijos de Dios y poder cumplir su voluntad. Solo Dios en tus atrios, Señor. Señor Jesús, tú quieres que todos los hombres se salven y nos pides que vayamos y te anunciemos. Mueve nuestros corazones para que seamos buenos discípulos misioneros tuyos y que ahí donde tú nos tienes, con espíritu, sin fronteras, te demos a conocer de palabra y con el testimonio de nuestra vida. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Queridos hermanos y hermanas, queremos dejar dos preguntas con el deseo de que nos ayuden en nuestra reflexión sobre el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. La primera es: desde el punto de mi experiencia de fe cotidiano, ¿estoy cumpliendo verdaderamente la voluntad de Dios? En el contacto con mi familia, en el contacto laboral y, sobre todo, en mi contacto con la comunidad parroquial. Y la segunda es: ¿cuáles son estos proyectos o estos modos que yo estoy usando para dar a conocer el Evangelio, que es gracia, que es oportunidad de cambio a aquellos que me conocen? Agradecer, queridos hermanas y hermanos, por este tiempo que hemos compartido, dando gracias a Dios por esa oportunidad que Él siempre nos da de crecer espiritualmente. Recordarles que este domingo es el domingo de oración por Chile, para que pidamos por nuestra nación con el deseo de que todos nos comprometamos en la construcción de una sociedad justa, una sociedad digna. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias. Hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón.
tu amor es infinito.